Bienvenidos a mi canal, les habla el profesor Jorge Alexander Manzanilla Peña. Continuamos con la serie de el campo eléctrico y el tubo de rayos X. En esta ocasión vamos a analizar el cátodo. El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X. Es donde se forma la nube de electrones que por el efecto Edison o efecto termoiónico se emiten dichos electrones hacia el ánodo por una fuerte presencia de un campo eléctrico. Pero ahora analicemos más detalladamente lo que acabamos de decir. El cátodo tiene dos elementos fundamentales, como lo son el o los filamentos y la copa focalizadora. El filamento, como este que tengo aquí en las manos, muy pequeñito, tiene aproximadamente un diámetro de 1 milímetro y de longitud de 1 a 2 centímetros. Está fabricado de tucteno toreado. ¿Pero por qué tucteno? Tucteno es de los metales el que mejor efecto termoiónico hace, y por lo tanto debemos recordar que el tucteno se funde a 3410 grados centígrados, o sea que es poco probable que este filamento se vaya a fundir. No así pasa con las bombillas incandescentes. Bien, el tucteno también no se evapora, y ese es otro punto a favor, porque de llegarse a evaporar, pues la vida útil del tubo de rayos X se disminuirá. El filamento, pequeñito como lo vemos aquí también, es una espiral. Es una espiral que emite electrones al ser calentado. En este caso va a ser calentado por una intensidad de corriente considerable de 4 a 5 amperios o superior. En ese momento, en ese instante, pues en la copa exterior, los electrones entran en ebullición y son liberados, y eso es lo que es el efecto termoiónico. Hablemos ahora de la copa focalizadora. De la copa focalizadora, en este dibujo, aquí tenemos el ánodo con el blanco y tenemos el cátodo y la copa focalizadora donde se alojan los filamentos. Es decir, la copa focalizadora es un pequeño zócalo de cobre que aloja el o los filamentos. Es importante notar que en la mayoría de tubos de rayos X tienen dos filamentos, uno grueso y uno fino. Entonces, retomemos aquí. En esta parte del cátodo con la copa focalizadora, su misión es dirigir el haz de electrones hacia el blanco y que todos los electrones lleguen a su destino, que es en este caso la diana o el blanco o el target, ¿no? Aquí arriba tenemos otro dibujo, otro ánodo, pero no tenemos copa focalizadora para que observemos la diferencia con o sin copa. Sin copa, los electrones, muchos de ellos no llegan al blanco, y recordemos que en clase pasada dijimos que el tubo de rayos X es un tubo ineficiente. ¿Por qué lo dijimos así? Porque del 100% solamente el 1% del haz de rayos X es el que se aprovecha, perdiéndose el 99%. Entonces, si a eso le aunamos que no tiene copa focalizadora, entonces los electrones se pierden mucho, entonces la eficiencia va a ser mucho menor. Entonces ahora aquí cobra mucho más la importancia la copa focalizadora, que aquí tenemos, y observamos que todos estos electrones parten de aquí en este viaje desde el cátodo hasta el ánodo y ninguno se pierde. Entonces entra en el proceso de la producción de rayos X con una eficiencia mejor. También podemos decir que en la copa focalizadora se da lo que es un fuerte campo eléctrico. Recordemos que donde hay una carga eléctrica, allí hay un campo eléctrico. Y aquí tenemos una fuerte atracción entre cargas distintas, positiva en el ánodo y negativa en el cátodo, ¿sí? Entonces acá en la copa focalizadora es donde se da el efecto termoiónico. En el primer disparo, el primer disparo de la consola es para que el filamento empiece a calentarse. En el segundo disparo, pues ya empieza la temperatura a aumentar bruscamente y el efecto termoiónico empieza a actuar. Los electrones se van acumulando en la copa exterior y entonces va a existir una fuerte fuerza de repulsión, y estos van a ser emitidos hacia el ánodo por la fuerza de atracción que hay entre el ánodo hacia el cátodo, que es esa fuerza de atracción que hay entre. Recuerden en la ley fundamental de la electrostática que dice cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. Entonces, en este pequeño esquema que tenemos acá, observamos lo que hemos estudiado en clase. Primero, repulsión entre cargas.
donde está la copa, por el efecto termoiónico, ¿no? Luego ellos son liberados y entonces por la fuerza de atracción que hay en el ánodo, puesto que el cátodo es negativo, entonces encontramos la ley fundamental de la electrostática y también la presencia del campo eléctrico. También es importante mencionar que la copa focalizadora provee a el blanco o a la diana o el target, como se dice, de 1 o 2 puntos focales. Un punto focal pequeño y un punto focal grande. El punto focal pequeño está asociado al filamento fino, donde se necesita imágenes nítidas, como cuando se sacan imágenes de un dedo, de una mano, y el foco grueso se asocia al punto focal grande, que es cuando uno se saca una radiografía de tórax. ¿Okay? También, antes de terminar, es muy importante señalar que la importancia o realzar la importancia que es la física en el estudio de esta parte de la radiología. Espero que puedan entender y comprender estos videos. Les agradezco de una manera muy sincera a mi estudiante Milagros Moreno, pues ella tuvo la gentileza de proporcionarme la bella lámina que hemos estado usando en estas series. Muchas gracias y Dios les bendiga.